Nuestra alma, hermanos. Amén. La palabra que no puede faltar, porque si falta la palabra, pues es como si nos faltara el alimento, es como si no hubiéramos comido. Alabado sea el nombre del Señor. Busquemos en Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a leer, hermanos. Adán y Cristo. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito Padre, Señor, tú que reinas por los siglos de los siglos. Padre, tú que tienes control de todas las cosas, en esta noche te damos gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, por tus ángeles, Señor. Y pido en el nombre de Jesús que nos vuelvas a hablar, Padre. Que tú me uses grandemente en esta noche, porque hay almas sedientas, Señor. Hay almas necesitadas allá afuera, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, necesitan, Señor, liberación, Padre. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, cuando Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, en el huerto del Edén había una paz, una tranquilidad, porque había una comunión con Dios. El Padre por las mañanas, por las tardes, bajaba y hablaba con ellos, con Adán y Eva. En el hogar de Adán y Eva no había pleito, ninguna pelea, ninguna discusión, no había desacuerdos, todo estaba en acuerdo. Pero llegó un día que hay un antes y hay un después. Llegó un día donde Eva fue engañada y Eva engañó a Adán. Y ahí cayeron en pecado. En ese día, hermanos, entró el pecado a este mundo. Porque dice que por un hombre entró el pecado a este mundo. Es como cuando hacemos, hermanos, en China comenzó la pandemia por un solo hombre. Y esa pandemia llegó hace un año, 2 años, y llegó a todo el mundo. Así vemos aquí, el pecado entró al mundo por un solo hombre que desobedeció a Dios. Hermanos, y eso trajo consecuencias a toda la humanidad. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con que Adán pecó? Fue culpa de ellos. Pero no. Eso nos perjudicó a nosotros mismos. Perjudicó, hermanos, a la mujer. Dice que la mujer en ese tiempo daba luz sin dolor. Y como castigo le dijo el Señor: ahora tú darás a luz tus hijos. Con dolor vas a sentir dolor. Y al hombre le dijo: ahora con el sudor de tu frente vas a comer el pan todos los días. Y ahora tenemos que trabajar tan duro. ¿Qué culpa teníamos nosotros de Adán? Eso lo trajo, hermanos, todo el mundo. Y el pecado no venía solo, hermanos. El pecado venía arrastrando un puño de cosas, de problemas. El pecado, dice, trajo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Porque el pecado, cuando llega a un hogar, destruyó el lugar de Eva y Adán. Caín mató a Abel. Porque el pecado trae violencia, trae destrucción. El pecado trae las guerras. Todo trae la maldad, hermanos, el mal que trae el pecado. Yo decía, pero en el principio, antes del pecado, había paz, había tranquilidad, había gozo en el hogar. Pero después del pecado, eso se volvió, hermanos. Antes del pecado, mira, dice que Adán tenía comunión hasta con los animales, el tigre, el león, el oso. Nadie atacaba a Adán. Todos le obedecían a Adán. Las avispas no picaban, no ponían su veneno. Las serpientes no eran peligrosas. Pero después
que pecó Adán, hermanos, los animales obedecieron a Adán. Las avispas, todos comenzaron, hasta la tierra dice que produjo abrojos. Imagínense. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que trae el pecado a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestras familias, las maldiciones que trae el pecado trayendo. Tanto así, hermanos, dice que el pecado pasó desde a todos los hombres, porque todos pecaron. Es algo, era contagioso, hermanos. Como yo decía, como una pandemia. El uno se lo pasa al uno, el otro se lo pasa al otro, el otro se lo pasa al otro. Y así el pecado, la maldad, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo es tan grande, tan inmensa. Pero dirá, todo el tiempo ha habido maldad. Sí, todo el tiempo ha habido maldad. Desde Génesis capítulo 6, el versículo 5. Pero Dios no hizo que trajo la maldad. Decimos, el pecado trajo la maldad. El pecado trajo la violencia, el pecado trajo la droga, el pecado ha traído destrucción. Porque por las mismas palabras de Jesús que dijo, ¿verdad? En San Juan capítulo 10 y 10, donde dice que el diablo para eso vino, para matar, hurtar, matar y destruir. Para eso vino, hermanos. Pero dice el Señor, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor está a nuestro lado para defendernos, para ayudarnos, para socorrernos cuando nosotros clamamos a Él. Pero el enemigo ha tratado, sigue haciendo, hermanos, llevándonos por el camino del mal. Cuando nos descuidamos, cuando dejamos una ventana abierta, entonces el enemigo aprovecha todo de nosotros. Cualquier descuidado de nosotros, el enemigo lo aprovecha, hermanos. Sabemos que saber eso que va en contra de nosotros. Mira, vea el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Ahí apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo, como dice en la tercera carta de Juan 3:8. Dice, hermanos, que por un solo hombre entró el pecado, pero por otro hombre, llamado el Hijo de Dios, entró la vida también. Y deshizo las obras de Satanás. Porque si por la transgresión, o sea, por el pecado o por el error que cometió, dice Adán, reinó, dice, la muerte. O sea que Dios hizo al hombre eterno para que no muriera. Pero el pecado trajo la muerte. Y ahora el Señor dice, ahora van a vivir 70, van a vivir 80 años. Y así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, hermanos. Por la justicia de uno, que es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Vino, dice, vino la vida, la justificación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Justos por qué? Por Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a buscar, hermanos, en Romanos 3:23. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos eliminados, estábamos bloqueados, porque eso es lo que hace el pecado.
bloquea al hombre de Dios. Y estábamos nosotros así, dice hermanos, de esa manera. Porque estábamos viviendo en pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, estábamos así, en las tinieblas, en el pecado, en la inmundicia de este mundo. Pero gracias a Jesucristo que nos redimió en su sangre, dice hermanos, y ahora, dice hermanos, somos llamados hijos de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora ya lo pasado, nuestros pecados, el Señor los ha borrado. El Señor ya no nos toma en cuenta el pecado pasado, porque ya le pedimos perdón al Señor por esos pecados. Ya no nos toma en cuenta, dice hermanos, pasó por alto, dice, por su paciencia los pecados pasados. Pero ahora, cuidado de aquí en adelante. Ahora sí nos va a tomar en cuenta los pecados. Si seguimos en el pecado, seguimos en la maldad y no nos arrepentimos. Hay gente que está viviendo en el pecado en este momento, hermanos, y no se han arrepentido, no le han pedido perdón a Dios. Y el Señor un día los va a llamar a cuentas. Romanos 6:12. Romanos capítulo 6 y el versículo 12. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está diciendo ahí el apóstol Pablo, hablándonos, no reine pues el pecado, dice, en vuestros miembros mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Que tengo deseo de una cerveza, es que tengo deseo de un cigarro. Es que, hermanos, la concupiscencia es el deseo de la carne, del cuerpo. Usted nunca va a sentir deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra por sí solo, por su propio, porque yo lo siento, no. Pero sí va a sentir deseo de hacer otras cosas que van en contra de Dios. Sí va a sentir deseo de pecar, de ofender a Dios. Pero no va a sentir el deseo. El deseo no, porque el enemigo está ahí trabajando. Y por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. El cuerpo no más quiere comer, dormir y hacer pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Ahora el pecado, ahora le podemos decir al diablo, poner un alto ahora. Porque ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora Jesús no nos ha desamparado y nos va a desamparar. Amén. Ahora Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y esa es una promesa que el Señor no falla, hermanos. Esa es una promesa del Señor, hermanos. Pero sí, vamos a tener la lucha, esas concupiscencias, esos deseos carnales por toda la vida que estemos aquí. Porque es un enemigo que está en contra de nosotros. Busquemos San Juan el Evangelio, capítulo 12 y versículo 42. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12 y el versículo 46. Dice así, hermanos, mira, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. ¿Quién es las tinieblas? Las tinieblas representan el pecado, la maldad y todo lo que hay. Eso es, por eso yo he venido, dice, al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino al salvar al mundo. Es el propósito de Dios, hermanos. El propósito que Jesús vino a esta tierra, a este mundo, hermanos, fue con el propósito de salvarnos, de redimirnos, de sacarnos del pecado y de la maldad y traernos a la luz, porque estábamos en tinieblas. Por eso dice, hermanos, el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, el que me rechaza. Eso es muy común en este tiempo. La gente está rechazando al Mesías, a Jesús como el Salvador. La gente está rechazando a su Creador, al que lo formó desde el vientre de su madre. Lo está rechazando. Por eso dice, hermanos, yo no he venido, dice, a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Y el que me rechaza, dice, y no me recibe, ya es condenado. También otra parte dice. Vamos a seguir, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Vamos a ver lo que dice ahí bien. Dice, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nos falta, hermanos, falta la resurrección de los muertos. Si Dios no se va a quedar olvidado y los muertos van a quedar ahí olvidados. Pero dice, por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, llevando la contraria al diablo, que pensó que ya muy bueno, ya entró el pecado, el pecado trajo la muerte, ahí se va a acabar todo. Pero llegó Jesús y murió por nosotros y resucitó siendo las primicias. Amén. Y ahora dice el Señor, como lo dice en Tesalonicenses 4 y 13, que seremos resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados. Pues esa resurrección, hermanos, estamos esperando. Los que ya se nos adelantaron están esperando ser despertados. Lamentablemente dice la palabra que unos van a resucitar para vergüenza y castigo. Otros van a resucitar para gloria. Irán al paraíso, irán al cielo. Pero hay que escoger un camino ahora. ¿Qué camino llevas? ¿Qué camino vas caminando? Si solamente hay dos caminos. El uno dice, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Yo estoy viviendo ahí, estoy viviendo en paz, todo me está saliendo bien, no necesito del Señor. Esa persona piensa que va caminando en un camino recto. Pero al final ese camino que a él le parecía bueno se vuelve, dice, de muerte. Porque solo hay dos caminos. Uno que lleva al paraíso, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Y el otro que lleva al infierno, que fue preparado para el diablo y sus demonios. Y el hombre aquí en la tierra tiene que escoger dónde quiere pasar su eternidad. ¿En qué lugar quiere pasar sus vacaciones? Bueno, pues entonces vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a buscar Proverbios 28:13.
Vamos a ver en el Antiguo Testamento, Proverbios, a ver, buscar el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es la palabra de Dios. Porque hay gente que encubre sus pecados, que no los confiesa al Señor. Hermano, por aquella persona, hermanos, que dice: Señor, hoy pequé contra ti. Es valiente reconocerlo. Hoy pequé contra ti, Señor, hoy te fallé, Señor. Pero hoy vengo a ti arrepentido, te digo que me perdones. Nuevamente dice: y me aparto de lo que pequé. Dice: alcanzará misericordia, hermano. El Señor siempre va a estar dispuesto ahí para perdonarte tu maldad. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Sí, porque hay personas que tienen su corazón endurecido. Creen que no necesitan del Señor. Pero dice el Señor entonces que él caerá, dice, en el mal. Vamos a buscar ya para terminar Hechos capítulo 3. Hechos, que es el Nuevo Testamento ahora. Hechos capítulo 3. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3 y el versículo 18. Mira lo que vamos a ver. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Todos los profetas profetizaron que vendría el Mesías, nacería y iba a padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de paz, como había en el principio que decíamos, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto. Había una paz, una tranquilidad, hermanos. Y por eso vuelve a decir ahí ahora: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados no pueden ser borrados si la persona no se arrepiente. Para que la persona sea, dice, hermanos, perdonada, primero tiene que pedir perdón a Dios, humillarse ante Dios. Y entonces luego dice: y vendrán tiempos de refrigerio. Aleluya. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, hermano. El Señor usó todos los profetas, todos los hombres usó el Señor para hablarle a su pueblo. Por eso la palabra dice también en hebreo que en aquellos días Dios usó a los profetas, pero hoy dice, usa hasta la naturaleza. Dios usa cualquier cosa para hablarle al hombre, hermanos. Los terremotos, los huracanes que están pasando ahorita, el Señor nos está hablando por medio de los terremotos, por medio de los huracanes. Que es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar al Señor, hermanos. Vamos a parar hasta aquí, vamos a orar, hermanos. Si usted desea que oremos por usted, si usted desea oración, vamos a orar.